Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a dar lugar a la palabra. Amén. Gloria a Dios. Cómo no darle la gracia a Dios por permitirnos de estar acá. Bienvenido, hermano. Sé que le conoce a mis hermanos, a Anastasio, a Carlos. Yo sé que vivía acá en la cuadra, pero bienvenido, hermano. Sea con toda la bendición de Dios. Y realmente en esta mañana queremos agradecerlo, hermano, porque un día muy lindo en la cual el Señor nos ha regalado, porque ayer estaba bastante feo y bueno, cambió el clima, pero Dios tiene el control de todas nuestras situaciones. Y lo más importante, hermano, que Él tiene el control de todas nuestras situaciones. Y bueno, queremos pedir, me llamaron y hay mucho por qué orar, hermano. Hay mucha gente que necesita de nosotros y que realmente Dios sabe que escucha nuestras oraciones. Todo aquel que pidiere al Padre, Él dice que lo escucha. Y yo quería enumerar una de ellas que me llamaron ayer y me pidió oración por Cruz otra vez, que lo habían operado, tenía un tumor en el coxis, es el huesito dulce que tenemos de la columna, y realmente se le infectó. Hay un virus y anoche le metieron otra vez en el quirófano. Hermano, quiero pedir especialmente por esa joven, todavía una madre joven, en la cual esa familia también son hermanos de iglesia, ella, sus familiares, y bueno, roguemos a Dios que ya tenía que salir del hospital, y así que, hermano, hay mucho por qué orar. Yo he llamado a varios amigos pastores que tienen otras denominaciones y realmente me contestaron que iban a poner oración, iban a pedir a todos los hermanos. Y es importante, hermano, de conocer a otro hermano que también tiene el propósito de buscar a Dios. Y realmente en esta mañana, que Dios nos ha regalado un hermoso día, vamos a ir a la palabra de Dios, hermano. Vamos a hacer una oración para que Dios tome el control de todas las situaciones y que Dios tome el control de lo que voy a hablar, que sea la palabra de Dios, que no sea la palabra de un hombre, sino que sea la palabra de Dios. Y es bueno, hermano, es bueno que dice que la palabra de Dios es una espada que penetra en las profundidades, y ella es la que nos hace reconocer que somos alejados de Dios, pero ahora somos una nueva criatura en Cristo, somos una nueva criatura en Cristo Jesús, y que Dios siempre nos llama la atención. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar, hermano, la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día excelente que tú has buscado, Señor, que el hombre debe trabajar 6 días y hará todas sus cosas. Dice tu palabra, mas el 7º día es descanso. Gracias, Padre, porque tú, Señor, tienes misericordia de cada uno de nosotros y tu amor se manifiesta en medio de tu pueblo. Padre amado, que tu palabra sea un bálsamo para nuestra vida y que tu palabra traiga conocimiento hacia ti, Señor, y que tu palabra sea, Señor, en la cual nosotros podamos estudiar cada día, porque tu palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en nuestro camino.
Señor, bendice a mis hermanos y te damos gracias. Oramos, Señor, por los enfermos. Hay tantos enfermos, hay hermanos que también tienen luchas personales. Señor, pedimos por ellos, trae bendiciones en abundante sobre aquellos hermanos, aquellos que han pedido oraciones, Señor. Tú conoces toda la necesidad que hay en ella. Te damos gracias y pedimos por nuestros hermanos en la fe. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos de ustedes creen que los últimos tiempos dice que Dios va a traer en los últimos tiempos al tercer Elías? ¿Cuánto usted cree que dice que ese profeta que dice que se va a manifestar en cada uno de nosotros? Y vamos a escudriñar la palabra de Dios, hermano. Y es importante, ¿no?, escudriñar la escritura, dice. La palabra de Dios dice escudriñar la escritura porque a vosotros creéis que en ella tenéis vida eterna. Esa dice en Juan 5:39. Y vamos a leer la palabra de Dios, hermano. Y vamos a comentar de que en los últimos tiempos Dios va a derramar su espíritu sobre cada uno de nosotros y va a tener ese espíritu de el tercer Elías. ¿Por qué le digo, hermano? Porque la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos derramará en abundancia y vamos a tener ese espíritu de Elías. ¿Quién era Elías, hermano? ¿Quién era? Y la Biblia habla de que era un profeta del Altísimo. Y ese profeta del Altísimo no cayó del pecado del pueblo de Israel. Y en su época era el rey Acab y la esposa Jezabel, que mataba a todos los profetas, hermano. Hay historias muy interesantes las palabras de Dios. O sea que desde el principio a nadie le gusta que le diga la verdad. Y Elías era una de esas. Era un hombre que no se callaba. Y vamos a abrir nuestra Biblia, hermano. Vamos a empezar por Lucas. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a encontrar que acá Dios llama a una persona especial. Lucas 1, del 6 al 13. Vamos a leer, ¿sí, hermano? Y vamos a encontrar una familia ya anciana, una familia en la cual no tenían hijos. Y esa familia pedía a Dios tener un hijo. Y vamos a leer, hermano. Y dice la palabra de Dios. Y estamos hablando de Zacarías y de Elizabeth. Eran ancianos ya, hermano. Pero dice la palabra de Dios. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Quién era Zacarías, hermano? Zacarías era un sacerdote. Qué importante que Dios nos ha llamado. Ya la otra vez expliqué que somos un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes. Y qué importante encontramos acá a Zacarías, hombre grande, que era irreprensible y guardaba los mandamientos de Dios. Y tremendo, hermano, porque Dios nos pide, no nos da ni una carga.
Era mucha carga para el pueblo de Dios, pero esta persona, este hermano, Zacarías, era irreprensible y guardaba los mandamientos y la ordenanza del Señor. Es tremendo, hermano. ¿Por qué digo Porque el sacerdote debe guardar los mandamientos de Dios. Y es tan importante, hermano, de que nosotros como hijos de Dios podamos guardar sus mandamientos. En ella encontramos, ¿cierto? No robarás, no calumniarás contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, honra a tu padre y todas esas cosas. Este sacerdote Zacarías era hombre grande ya, no era un joven, pero dice el 7, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada, hermano. Es tremendo el milagro que Dios va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. En la vida de Zacarías, hace ese milagro en la vida de todos los tiempos. Hoy en nuestro día hace los milagros. Y fíjese, vamos a seguir leyendo, hermano. Y vamos a ir leyendo el 8. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de clase, dice que le tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdocio en el santuario del Señor para ofrecer incienso. ¿Cuál era incienso? ¿Qué es un incienso, hermano? Era un perfume, una aromática que entraba ese estaba en el lugar santo. Estaban las tres cosas había. En el lugar santo había el pan de la proposición, el candelabro y el altar del incienso. ¿Sabe, hermano? En toda la Biblia habla de que toda nuestra oración va en el altar del incienso. Incienso, dice. Ahí van nuestras oraciones. Y dice que ese humo representaba el olor fragante que llegaba a la nariz de Dios. Tremendo, hermano. Y todas nuestras oraciones llega como un perfume fragante al trono de Dios, hermano. Y fíjese lo que aconteció, ¿no? Dice que él le tocó de hacer una ordenanza en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Pero el día dice, toda la multitud del pueblo estaban afuera. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo el pueblo de Dios? Orando. Dice, orando a la hora del incienso. Qué importante, hermano. Que la casa de Dios, que Él dijo, ¿no? Mi casa es casa de oración. Y qué tremendo, hermano. Porque la casa de Dios es para leer la palabra de Dios, para orar. Y acá nos muestra un claro ejemplo de cómo estaba el pueblo de Dios. Dice que toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y sabe que esta ordenanza se hacía de mañana y tarde. Y qué importante, hermano, que nos muestra la palabra de Dios. Dice que Daniel oraba con Dios hacia la mañana, al mediodía y a la tarde. Qué importante tener estas oraciones, ¿no? En nuestra vida. Y este sacerdote hacía eso. Y el pueblo estaban orando, dice. Vamos a leer hasta el 13. Entonces se le apareció un ángel del Señor, puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Dice así, sigue el 12.
Al ver, Zacarías se turbó y lo sobrecogió temor, dice. El 13, pero dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración han sido oídas. De tu mujer que dará a luz un hijo y le pondrá por nombre, ¿qué dice? Juan. Qué importante, hermano, que le estoy diciendo que Dios escucha toda nuestra oración. Hoy días que a veces tenemos esa lucha continuamente, que a veces no podemos contar a un amigo. ¿A quién tenemos que contar? Dice que el sacerdote Zacarías dice que se turbó, pero encontramos acá a una mujer valiente, dice que escuchó la oración de ¿qué? De Elizabeth, que iba a tener, que iba a dar un hijo, que ella pedía, pero eran ancianos ya, eran gente grande, hermano. Hace milagro Dios, hace milagro, hermano. Hace 2000 años hacía milagros extraordinarios. Hoy sigue haciendo lo mismo milagro extraordinario que se hacía en ese entonces, en ese momento. Y hoy solamente tenemos que pedir, hermano. Hoy ya no tenemos un templo en la cual hay un lugar santo, un lugar santísimo. No, hoy hay un lugar santísimo donde habita ¿qué? Nuestro Salvador. Y Él escucha todo. Él escucha a sus hijos. Y dice que esa mujer, Zacarías, no tema, dice. ¿Cuánto Dios nos dice a nosotros? No tema. No tema porque yo estoy contigo. ¿Qué le dijo a Josué? No tema, porque yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. Entonces dice, no tema, porque tu oración han sido oídos, y de tu mujer Elizabeth. Dará un hijo que pondrá por nombre Juan, hermano. Qué tremendo. ¿Quién era Juan? Juan era el hijo de Zacarías y de Elizabeth. Ese propósito de Dios que a veces nosotros decimos queremos tener un hijo y vamos a dedicarle para Dios. Y nuestros hijos, hermano, nació y se desvió del camino de Dios. Y muchas familias hoy se van a la iglesia y sus hijos se han desviado. Aún también los hijos de los pastores se han desviado, hermano. Tremendo. Y entonces, pero Juan era algo especial, hermano. Juan era algo especial. ¿Por qué le digo? Porque él iba a anunciar la venida del Señor Jesucristo. Tremendo, hermano. Dios, cuando hace la cosa correcta, hace correctamente. Acá encontramos a una mujer estéril que tuvo un hijo. Y también encontramos en el Antiguo Testamento, porque ellos leían el Antiguo Testamento, sobre Ana, y le tuvo a un hijo que se llama Samuel. Justamente tenemos un nieto que se llama Samuel, y oro por Dios, todos los días por cada uno de ellos, y sea un gran ministro de Dios. Y ellos sabían que el milagro lo había hecho con Ana. Ana, que era un estéril también, no podían tener hijos. Pero lo más importante es que Juan fue llamado para un propósito grande, hermano. Juan, un hombre que fue dedicado para Dios. Y sabe, hermano, que vamos a saltar,
que cuando nació Juan le quisieron poner otro nombre y dijeron, ¿por qué no lo ponemos el nombre de Zacarías? Pero Dios tenía un propósito. En el 60 dice en el 60, pero su madre dijo, no, se llamará Juan. Cuando Dios pone un nombre, hermano, no se le puede cambiar. Y realmente, hermano, ¿por qué le estoy hablando? Porque este es el segundo Elías en la cual Dios escogió de todos. Y lo voy a demostrar con la Sagrada Escritura. Pero dice también en el 76, vamos a ir en el 76 porque este tiene bastante versículo, y dice el 76, y tu niño, profeta del Altísimo, será llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar su camino. Dios nos ha llamado a todos por igual. Dios ha llamado al niño, al adulto, a veces nos llamó de joven, pero Dios nos llamó para un propósito. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué nos llama Dios? Para preparar su camino de la segunda venida del Señor. Hoy estamos nosotros para preparar la segunda venida del Señor. Pero el propósito de Dios con Juan fue para preparar el camino del Salvador, hermano. No fue un hombre cualquiera, Juan. No, hermano. Dice que Zacarías estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo Dios? ¿Cómo a veces dice? Sí, dice que Zacarías era un sacerdote lleno del Espíritu Santo. Y atrás de eso había una mujer, que Elizabeth, que lo acompañaba a su esposo. Es tremendo, hermano, los milagros creativos de Dios. Y muchos milagros que conocemos nosotros, muchos milagros creativos que Dios hace, hermano. Una experiencia personal de que cuando estábamos viviendo en España, estuvimos cerca del mar, todos los hermanos fuimos, nos congregamos ahí, había bautismo. Y un hermano ya bastante de edad avanzada se ahogó, hermano. Un hermano. No sé qué le pasó, pero sí se ahogó. Pero nosotros vimos el milagro de Dios. Hemos visto ese milagro porque Dios había hecho para que veamos, hermano. Ese milagro se produjo enfrente de nuestros ojos. El milagro de la resurrección. Y esto no lo digo para alabarme, sino que para darle gloria a Dios. Dios hace milagro creativo, hermano, como lo hizo con Zacarías, como lo hizo con Elizabeth. Y sin embargo, hemos comprobado de que en ese tiempo que tuvimos en España, vino la ambulancia, que allá la ambulancia muy compleja, hermano. La ambulancia tiene de todo dentro, una ambulancia grande, más grande que nosotros, parece un camión, y tiene toda una clínica adentro, parece. Sin embargo, el doctor dijo, hacía 5 minutos que había muerto nuestro hermano. Nunca me voy a olvidar de él. El que pasa es que cuando Dios hace los milagros, lo hace perfecto, hermano. Vamos a ir ahí en Reyes. ¿Por qué le digo? Porque Juan es un ejemplo de lo que va a suceder en los tiempos presentes para nuestra vida también.
En Primera de Reyes habla del profeta Elías, que ya le había aplicado que ese profeta no tenía ningún problema de decirle al presidente la cosa como era. Y dice que habla del profeta Elías, que era el profeta un hitita, dice. Y ese profeta, hermano, le digo, es Primera de Reyes 17:1. Primera de Reyes 17, y entonces me va a decir, ¿por qué? ¿Qué pasó con Juan? Y para que podamos ver un poco de lo que va a suceder. Primera de Reyes 17:1, dice ahí la palabra de Dios. Y entonces Elías, el tistita, el tibista, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no hará llover ni rocío estos años hasta que mi boca lo diga. Tremendo. Mire que le dijo ¿a quién le dijo? Al presidente, al rey Acab. Le dijo: mira que no va a llover por 3 años y medio. ¿Y quién era ese? ¿Quién era Elías? Mire lo que dice Elías, su nombre, hermano. El nombre de Elías significa Jehová es Dios, o Jehová es mi Dios. Ese era el nombre. Tremendo, hermano. Dice que era un hombre ya grande también, Elías. Y él dice que nació en un lugar al costado del río Jordán. Y tremendo. ¿Por qué va a ser Elías? Elías no tenía miedo, hermano, para hablar. Y acá vamos a ir a lo correcto, lo que estamos hablando de Juan. Juan, ¿dónde tuvo Juan su escuela? Juan tuvo la escuela en un colegio privado o en un colegio público. No, hermano. El colegio de Juan era la naturaleza. Y el colegio era la casa. ¿Quién le enseñaba a Juan? La madre. Por eso que es importante una madre de que se le enseñe lo correcto. Y Juan fue criado en la naturaleza. Dice que Juan vivía en la montaña, hermano. Vivía en el desierto. ¿Sabe que la escuela más grande que hay es la naturaleza de Dios? Y Juan vivió por esa, hermano. Juan dice que no tenía una ropa espléndida, sino que dice que estaba vestido ¿de qué, Juan? De piel de camello, dice. Su ropa era de piel de camello. Pongámonos un poco la piel de camello. Si nos ponemos por acá, se nos van a reír todos, hermano. Pero Juan estaba vestido con cosas naturales, hermano. Juan era tan humilde, un hombre de Dios, en la cual Juan fue engendrado por los padres, fue por la voluntad de Dios, pero fue enseñado por los padres, pero por la naturaleza, hermano. Enseñamos a nuestros hijos por la naturaleza de Dios. Debemos hacer una pregunta. Hoy vivimos en un siglo muy avanzado. Nuestros hijos se pasan viendo el celular. Yo tengo nietos que están a veces muchas horas en eso.
Pero ¿qué tiene que enseñar? Las madres y los padres deben educar a sus hijos. Y hoy día, hermano, Juan fue enseñado por la naturaleza. No había celular, no había nada. Pero sí encontramos que Juan fue un hombre de Dios. Fue consagrado para cosas fundamentales en la vida de Juan. Porque él iba a preparar el camino del Salvador. Pero vamos a leer, hermano, en Malaquías, para que veamos. Malaquías, ahí nomás cerca está de Mateo. Malaquías 4:5. Malaquías 4:5. Mire lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Tenemos todo? Dice Malaquías 4:5, dice: yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea que antes del fin de los tiempos, hermano, dice que Dios yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y mire de lo que dice acá un párrafo, ¿no? Dice que el profeta Elías dijo que ese profeta, lo que Juan tenía no era que tenía a Elías, sino que tenía el espíritu de Elías, hermano. Y antes que venga, Juan fue un hombre que fue llamado para anunciar, y tenía el espíritu de Elías. Y los últimos tiempos, en nuestros días, que se está acortando los tiempos, Dios va a usar nuestra vida, Dios va a derramar su Espíritu Santo y vamos a tener el espíritu de Elías, hermano, en la cual nosotros no vamos a tener ningún temor de decirle a la gente que está en pecado. Juan tuvo temor de decirle al gobernador, a Herodes, que le dijo: tú tienes la mujer de tu hermano. ¿Era valiente o no era valiente Juan? Era muy valiente, hermano, porque tenía el espíritu de Elías. Y qué importante, hermano, qué importante que el tercer Elías vamos a tener nosotros en nuestra vida. Vamos a tener ese espíritu de Elías, hermano, no de cobardía, sino que ese hombre era valiente. Y vamos a seguir leyendo Mateo 11:14. 11:14, Mateo 11:14. ¿Quién quiere leer? Amén. Mateo 11:14 dice: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Tremendo. ¿Quién era que iba de venir? ¿A quién le decía? Porque Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice que soy yo? Dice. ¿Y qué dice la Biblia? Tú eres el Elías, le dijo. Tú eres el Elías. Todos sabían que él era el Elías, pero no tenía el espíritu de Elías. Era nuestro Salvador. Él era nuestro Salvador. Antes que Él venga, hermano, cada uno de nosotros que nos consagramos a Dios, que nos apartamos del mal, vamos a tener ese espíritu de Elías, ese hombre valiente, que él no se doblegó a nadie, hermano, ni se doblegó sobre
todos aquellos sacerdotes paganos que había de Baal, no se doblegó, hermano. Ese profeta era valiente, hermano. Con una espada mató a 450 sacerdotes de Baal. Tremendo, hermano. Quiere decir que nosotros en los últimos tiempos vamos a tener ese espíritu, hermano. Pero es importante, hermano, que dice que él es aquel Elías que ha de venir. En estos días va a suceder estas cosas, hermano. Y muchos Elías ya han salido en estos lugares, hermano. Pero vamos a leer otra vez a donde estábamos, ¿no? Dice que Malaquías 4, otra vez vamos a tocar un poco un punto. Malaquías 4:5, que dice que yo os envío al profeta Elías antes que venga del día de Jehová. O sea que, ¿cuándo va a suceder esto, hermano? Estamos viviendo tiempos finales. ¿Sabe, hermano, que va a terminar este mundo? Y este mundo le falta poco, hermano. Los 6.000 años de cumplimiento ya va a suceder pronto, hermano. Este va a ser otra prédica, que es importante, hermano, que se está cumpliendo los 6.000 años de la tierra, hermano. Y Cristo va a venir. Quiera o no, Cristo va a cumplir su promesa con cada uno de nosotros. Dice que, como dice que el espíritu de Elías va a suceder antes que venga el día grande. Y sabe que es a un pueblo le está llamando, hermano. A un pueblo santo. Al remanente del Señor. Al remanente del Señor está llamando, hermano. Los últimos tiempos Dios va a tener un remanente. Muchos ponen, sí, iglesia bautista. Muchos dicen iglesia adventista. Que ellos son el que va a anunciar. No, hermano, fuimos llamados todos, aquel remanente del Señor dice que tiene, ¿a dónde dice? ¿Tiene dentro del pueblo de la iglesia adventista? No. ¿Tiene en la iglesia bautista? No. ¿Tiene en otras denominaciones? No. Dice que va a llamar de cada uno de ellos, de cada una de esas denominaciones. Va a salir el remanente del Señor, hermano. Y nosotros fuimos llamados para eso. Cada uno de nosotros fuimos para anunciar la buena nueva, hermano. Y realmente muchos se creen que está en lo correcto, pero la Biblia dice que los últimos tiempos va a tener su remanente. No está diciendo a una institución. No está diciendo a esto, no, va a tener un remanente. Y ese remanente va a ser lo que va a llevar el mensaje de salvación a todo, hermano, a todo. Volvamos a Mateo. Mateo 11:11. ¿Quién quiere leer? Mire, vamos a encontrar algo importante en esto. Amén. Sí, Dani. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Tremendo, hermano, tremendo. No hubo como este profeta, hermano, porque Juan fue nacido en la época muy importante, hermano, donde terminaba Malaquías y comenzaba, ¿qué comenzaba? El Nuevo Testamento. O sea que nació en el límite, en el medio de la palabra de Dios, hermano. De Malaquías hasta Génesis, Dios hizo un propósito tan hermoso con Juan, hermano. Y de
¿por qué le llama a Juan? No hubo profeta como este, dijo. En todas las mujeres que nacieron las criaturas, no hubo hombre como Juan, hermano. No hubo hombre como Juan, porque ese hombre fue llamado para un propósito. Y de ahí comenzó el Nuevo Testamento, hermano. Tremendo los milagros que Dios hace. Pero hay hombre que va a ser más grande que Juan. Eso dice la Biblia. Eso dice, leímos recién, dice que acá en él dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, dice. Tremendo, hermano. Por eso que ninguno debemos creernos de que seamos mayor que el otro. No, hermano. ¿Qué dijo Pablo? El más pequeño de los apóstoles. ¿Qué dijo que era Pablo? El más pequeño, el más insignificante, hermano. Tenemos que menguar para que Cristo pueda crecer en nosotros. Pablo menguó y dijo, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y usted sabe que, hermano, fue uno de los más elocuentes del Nuevo Testamento. La que más Dios usó aquí en el Nuevo Testamento, a Pablo, hermano, a nuestro hermano. Fue uno de los más grandes, que también significa que no alcanzó la estatura de Juan, hermano, porque dice la palabra de Dios. Y qué importante, dice que Dios mira al humilde, como dice que mira, de cerca. Y al que no es humilde, mira de lejos, dice. Aquel altivo, hermano. Por eso no debemos creernos nada, hermano. Cada vez tenemos que menguar para que podamos crecer. Y Juan fue esa, hermano. Y vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Y dice ahí, Isaías, ¿cuál fue el propósito de Juan? ¿Cuál era el propósito, hermano? ¿Y cuál va a ser nuestro propósito para estos tiempos? Vamos en Isaías 40. Isaías 40, hermano. Porque Dios no nos trajo acá Dios nos trajo para un propósito. A cada uno de nosotros, Dios nos trajo para un propósito. Y qué importante, hermano, de poder descubrir cuál era el propósito. Y Juan fue llamado para ese propósito. Y mire lo que dice, 41 hasta el 4. ¿Qué quiere leer? Amén. 41. Sí. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de las manos de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y los ásperos se allanen. Amén. ¿Sabe, hermano, qué importante es lo que hizo Juan? Que lo que nosotros debemos hacer, porque dice, consolado, mi pueblo, dice vuestro Dios, hablar al corazón de Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? Su pueblo, hermano. ¿Qué vino a hacer Juan? Vino a hablar a su pueblo. Vino a decirle, a enderezar el camino, dice la palabra de Dios en el 3. Vos que claman del desierto, preparar el camino, dice a Jehová, nivelad
la calzada. ¿Sabe, hermano, qué es nivelar? Cuando una montaña está mal, hermano. Así estaba el pueblo de Dios. ¿Qué vino a hacer Juan? Vino a nivelar la calzada. Vino a decirle lo correcto, lo que Dios quería que se humillara. Pero lo que hizo Juan llamó al arrepentimiento, hermano. Tremendo. Se arrepintieron el pueblo de Dios, muchas de ellas, hermano, pero no todos. Él vino para nivelar calzada, dice. Fíjese lo que dice: nivelar calzada en la etapa a vuestro Dios. Dice que los valles sean alzados y baje todo su monte collado, dice. O sea que tremendo, hermano. Había una separación entre Dios y el pueblo de Dios. Porque Juan vino, era un mensajero. O sea que para que nosotros podamos pasar del otro lado, se tenía que cortar la montaña, hermano. Había una muralla en la cual el pueblo de Dios hizo muralla. ¿Por qué? Por tradiciones, hermano. Tradiciones de hombre. Y no por la palabra de Dios. Y eso Juan derribó. Juan derribó todo, porque para eso fue llamado, hermano. Para preparar el camino. ¿Quién iba a venir? Él preparó el camino, vino el Salvador, ¿cierto? Sí, así dice la Biblia. Él preparó el camino, dice. Dice acá: todo valle sean bajada y todo lo torcido sea enderezado y la áspera sea allanada. ¿Qué es la áspera, hermano? ¿Sabe que la áspera es cuando fuimos nosotros un día, una experiencia personal, que fuimos en Punta Indio de acá, y cuando entramos por la tierra, ¿qué sentíamos en el coche? Sentíamos toda una vibración. Esa es áspera, hermano. ¿Será que en nuestra vida puede haber esa áspera? Que Dios puede allanarlo y alisarlo. Puede ser que mi vida esté torcida, hermano. Puede ser, sí, hermano. Puede ser que mi vida esté torcida. ¿Cuánto es la que Dios va a allanar? Cuando yo lo dejo, hermano. Y el Espíritu Santo va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Puede ser esa cosa que esté obstruyendo el mensaje de salvación de Dios hacia mi vida. Sí, hermano. Juan hizo eso trabajo. Juan era constructor. Juan no era constructor, hermano. Era un mensajero de Dios. Esto da un mensaje claro de que el pueblo de Dios se ha desviado y estaban torcidos, hermano. Juan vino para enderezar, para que Jesucristo siga anunciando la buena salvación, ¿sí? Así que importante, hermano. Malaquía, vamos a traer Malaquía. Malaquía 3:1. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Importante esto, hermano, porque va a suceder pronto, hermano. Dice la palabra 3:1. Yo envío mensajero para que prepare el camino delante de mí. Hermano, Dios llama a sus hijos, a cada uno de nosotros nos está llamando, para que prepare delante de mí, que preparemos el camino. ¿De qué camino vamos a preparar? De la segunda venida de Cristo, hermano. Porque Juan ya preparó la primera venida del Señor. Juan era el segundo Elías, hermano. El espíritu de Elías estaba en Juan. Ese hombre, hermano, no se doblegaba a nadie. Dios está llamando a los heraldos de Dios. Hoy
heraldo es mensajero de Dios. Significa mensajero, hermano. Somos mensajeros de Dios. Tenemos tarea hermosa, hermano. Yo doy gracias a Dios. Sé que mi hermano Maxi está anunciando, anuncia a otro. Qué importante, hermano. Y damos gracias a Dios porque podemos orar por esa persona, que Dios lo restaure, que Dios los traiga a su camino. Dice que al torcido Dios lo va a enderezar, siempre y cuando lo permita. Yo quiero ser enderezado totalmente, hermano. Me gocé anoche, de que vinieron. Estaba solo, él sabía que estaba Morena y Martín, a los chicos arriba, y me gocé en la palabra de Dios. No podía soltarlo, hermano. Ya se hacía a las 12 de la noche y me entusiasmaba la palabra de Dios. Y qué bueno, hermano, porque a veces le dedico tiempo al televisor y los tiempos tienen que ser cortados, hermano. Tenemos que dedicarle más tiempo a la palabra de Dios. Y qué bueno es estudiar la palabra de Dios, hermano, porque ella es la lámpara para que podamos alumbrar a otro. Y dice que somos heraldo del Señor. Dios nos ha llamado para que demos el mensaje certero de que Cristo vendrá a su tiempo, hermano. Vamos a leer, vamos otra vez a Lucas 1:17. Lucas 1:17. ¿Quién quiere leer? Lucas 1:17, que es importante, hermano. Amén. Lucas 1:17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Tremendo, hermano. Dios está llamando a sus hijos. Dice este importante, porque Él irá adelante con el espíritu y el poder del día para hacer volver los corazones de los padres hacia sus hijos. Dice, y de los rebeldes a la prudencia del justo, preparar al Señor un pueblo, dice, dispuesto. Es que Dios nos ha llamado para eso, hermano. Dios nos ha llamado para eso. Y nosotros, hermano, tenemos que preparar ese camino. Dios nos ha llamado para eso, hermano. No nos llamó para hablar del hermano. No nos llamó para apuntarle al hermano. No, hermano, para eso no nos llamó. Nos llamó para preparar el camino, para consolar los padres hacia sus hijos hacia los padres. ¿Qué hizo Juan? ¿Hizo lo justo o no? Sí, hermano. Y era un hombre humilde, un hombre que Dios lo exaltó hasta lo máximo, hermano. Y Lucas 3, ahí vamos a leer Lucas 3:7. Lucas 3:7. Mire lo que hace. Dice la palabra de Dios: y decía la multitud que salían para ser bautizados por él. Miren lo que decía Juan: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No cualquiera hacía esa cosa, hermano, pero Juan tenía ese espíritu de Elías. Generación de víbora, decía, porque sabía que el pueblo se había desviado, hermano. Y tremendo, era para anunciar el mensaje al que estaban desviados.
Y muchas de ellas, hermanos, están desviados. Y muchas de ellas, nuestros hermanos hoy en día, se han desviado del camino de Dios. Y Juan, no vamos a decirle a nuestro hermano generación de víboras, ¿no, hermano? Vamos a ir a visitarle, vamos a orar por el que está necesitado. Y vamos a llamarle la atención para que salga del camino equivocado, del camino que estaba torcido. Y lo vamos a anunciar el camino justo, el camino de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vino y Juan era en la cual fue llamado para decir esa cosa, hermano. Tremendo, tenía el espíritu de Elías. Vamos a ir leyendo Mateo, miren lo que dice Mateo 11, 16 al 18. Porque Juan no tenía problema para decir esas cosas, hermano. Él a su pueblo, un pueblo escogido por Dios, que era Israel, no tenía problema. Porque Juan vivía una vida ordenada para con Dios, como su padre Zacarías. Pero Juan fue llamado para un propósito. Hoy nosotros somos llamados para anunciar la buena noticia. ¿Qué dice ahí Juan? Mateo 11, 16 al 18. Leímos del 16 al 18. ¿Quién quiere leer? Amén. Mateo 11, 16. Mas, ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os echamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Tremendo, hermano. ¿Entiende lo que se está diciendo? ¿Entiende, hermano? ¿Entiende este versículo que está diciendo? Es tremendo, hermano. Este versículo que dice, acá en signo de pregunta, dice el 16, pero, ¿o qué compararé esta generación? ¿A qué generación? A nuestro día de hoy. Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y gritan a su compañero diciendo: o tocamos flauta y no bailaste, dice, o entonamos canciones de duelo y no lloraste. El 18, porque vino Juan, dice que ni comía ni bebía, y decían: demonio tiene. ¿Juan tenía demonio, hermano? No. Juan tenía el Espíritu de Dios, del Altísimo. Juan él se cuidaba en todos los sentidos, hermano. ¿Qué era su dieta? ¿Cuál era su dieta, hermano? Miel y langosta, dice. Miel y langosta. Qué dieta especial, hermano. Ahí nos da de cómo debemos ser la temperancia, no comer cualquier cosa, hermano. Tenemos que tener una temperancia. Ese Elías de los últimos tiempos debe tener esta temperancia, de cuidar su templo, que es el templo del Espíritu Santo. Y sabe, hermano, que Juan no era un muchacho que compartía en la plaza, que iba y escuchaba y hacía cosas incorrectas. No, un muchacho que fue dedicado completamente para Dios, hermano. Porque tenía en su casa un sacerdote, porque tenía en su casa un padre que era correcto, lleno del Espíritu Santo, y estaba y guardaba sus mandamientos, dice.
Bueno, no vamos a hablar del sábado porque ellos eran judíos, hermano. Ellos guardaban el sábado correctamente. Y lo que Dios manda, que cada uno de nosotros que tenemos hijos, yo tengo un hijo que ahora la semana que viene cumple 44 años. Qué bendición, hermano. Y de poder decirle, anda por este camino, por aquella, no te desvíes del camino de Dios. Y qué importante, hermano, que cada uno de nosotros a nuestros hijos podamos educarle como educó Elizabeth y Zacarías. Dice que ese niño nacía lleno del Espíritu Santo. Juan estaba lleno del Espíritu Santo, hermano. Y cuando preparó el camino, hermano querido, fue encarcelado ese hombre. Pero vamos a ver, vamos a Marcos, vamos a terminar en un ratito. Marcos 6. Ese hombre que preparó el camino del Señor, Marcos 6, 14 y 15. ¿Quién quiere leer? Amén. Marcos 6, 14 dice: oyó el rey Herodes de la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. El 15, otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Amén. Mire lo que decía de Jesús. Y de Jesús decía, otros decían, es Elías, y otro es un profeta, como los profetas del antiguo decían. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, ha de resucitado de los muertos, dice el 16. Mira, hermano, qué importante. ¿Tenía el espíritu de Juan, el Salvador? ¿Tenía el espíritu de Elías? Sí, tenía, porque era el dueño del espíritu, hermano. Jesús era el dueño del espíritu. Y tenía esas cualidades. Y Herodes reconoce, yo decapité a Juan. Pero qué pena, hermano. Qué pena, antes que muera Juan, que estuvo en la cárcel, antes de eso, Jesús, ¿cierto?, fue al río Jordán y le dijo, Señor, le dijo, no eres tú que me tienes que bautizar. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, no, vos sos el que me va a bautizar, Juan, para que nosotros dejemos ejemplo. Juan le bautizó al Salvador. Y sabía que Juan, cuando lo vio, ¿sabe, hermano, que le dijo Juan al público? Le dijo, he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reconoció a su Salvador, hermano. Tremendo, hermano. Tremendo. Y lo bautizó. Yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, dijo. Juan, un hombre lleno del Espíritu Santo, hermano. Pero el Señor le dijo, mira, es mejor que tú me bautices para que se cumpla la palabra de Dios. Así debemos hacer, hermano. El Espíritu Santo va a derramar con poder la lluvia tardía, hermano, antes que venga. Pero vamos a leer, vamos a terminar un poco lo que Juan estaba en la cárcel, hermano. Estaba en la cárcel, fue llevado a la cárcel. ¿Por qué propósito? Por el mensaje para preparar el camino de Dios. Ese hombre
hermano, pagó precio caro. Y nosotros a veces no queremos pagar ni un precio, hermano. De ir a visitar a un enfermo, de ir a visitar a nuestro hermano. Tremendo, hermano. Ese pagó el precio. ¿Enderezó el camino para que venga el Salvador? Sí, enderezó, hermano. Pero fíjese lo que dice Juan cuando estaba en la cárcel. Vamos a Mateo, otra vez Mateo 11, y lo voy a leer. Dice Mateo 11, 2 y 3. Mire lo que dice. Dice que Juan mandó a mensajeros para que viera si era lo correcto lo que él, su Salvador, iba a hacer. Dice, al oír Juan en la cárcel lo hecho de Cristo, lo envió 2 de sus discípulos, el 3, a preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o de preparar a otro? ¿Era tú? Le dijo. Jesús fue a visitarle, le mandó un mensaje a Juan. No. ¿Sabe, hermano, que ni un mensaje recibió de su Salvador? Él estaba en la cárcel. Y hay una cosa importante, ¿no? Hay una cosa porque Juan se sentía solo. No, porque estaba el Espíritu Santo con él. Juan estaba preparando ya para marcharse, hermano. Pero eres tú, le dice. Y ese es el secreto, hermano, que a veces nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Tuve hambre, me visitaste, estuve enfermo, tuve esto, dijo. Y mire lo que va a suceder. Dice que mandó a 2 de sus discípulos. Y vamos a leer del 4. Del 4 hasta el 6. Respondió Jesús y le dijo, y hace saber a Juan la cosa que oí. Dice, y veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los padres he anunciado el Evangelio. Y dice el 6, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Hermano, el Salvador le mandó el anuncio, le mandó un mensaje. Los cojos ven, los cojos saltan, caminan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los padres hacia sus hijos fueron reconciliados. Eso hizo el Salvador, hermano. ¿Y Juan? ¿Usted cree que Juan no sabía? Juan sabía, hermano. Y Juan sabía de lo que le iba a acontecer. Y Juan sabía que su Salvador hacía esos milagros. ¿Por qué, hermano? Porque Juan leía la palabra de Dios. Y a veces nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, hermano, para enterarnos de lo que el Señor va a hacer en los últimos tiempos. Y fíjese, vamos en Isaías y vamos a leer 2 capítulos más y vamos a terminar, hermano. Vamos a Isaías para que yo le pueda demostrar que Juan sabía que su Salvador iba a proveer todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Juan había estudiado la palabra de Dios. Isaías 61, del 1 al 3. Isaías 61, del 1 al 3. Mire este es lo que sabía Juan, hermano, que nosotros debemos estudiar. Dice que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a predicar la buena noticia a los pobres, a aventar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a las prisiones, apertura de la cárcel, dice. El 2,
a proclamar el año nuevo de buena voluntad de Jehová, en el día de su venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto. El 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se lo dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y será llamado árbol de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Esto sabía Juan, hermano. Esto sabía lo que iba a ser su Salvador. Esto hizo, hermano. Juan sabía de un principio, porque la escuela más grande que tuvo era en su hogar y con la naturaleza. Él leía la Biblia. Juan fue en un seminario para ser pastor y salir un teólogo. No, hermano. Sus discípulos fueron en una escuela de teología. Ninguna de ellas, hermano. Eso aprendieron con la naturaleza de Dios. Juan vivía en el campo y es un ejemplo, estaba lleno del Espíritu Santo, hermano. Queremos nosotros tener ese Espíritu Santo de Juan, y Dios prometió, hermano, que el tercer día va a ser su remanente, va a ser remanente del Señor, que va a anunciar cuándo va a regresar otra vez el Salvador. Y sabe que pronto va a regresar, hermano. La próxima vez vamos a tocar este tema, que es importantísimo. Y vamos a leer otra vez Mateo. O sea que Juan sabía bien de su Salvador, pero mandó a sus 2 testigos para que viera lo que hizo el Señor. Y el Señor le contestó, le dijo: mira que Juan, yo hago toda esta cosa. Dios me ha enviado, dijo. Quédate tranquilo. ¿Y qué pasó con Juan? Lo decapitaron. Juan está esperando la segunda resurrección, hermano. Y tiene asegurado, como Pablo, que fue decapitado. Hermano, es que Pablo fue decapitado, como Juan. Pero Pablo dijo: he peleado la buena batalla. He ganado la carrera, dijo. Por tanto me espera una corona de justicia. Hermano, Dios nos ha dado una corona a cada uno de nosotros. No lo perdamos, hermano. Busquemos de Dios, porque nos pueden arrebatar la corona. Nos pueden arrebatar. Hermano, si nos apartamos del camino de Dios, vamos a perder nuestra corona. Y Pablo se atrevió a decir: por tanto me está esperando una corona de justicia, en la cual me dará aquel día, que dice, en aquel día que venga el Señor. El Señor vendrá, hermano. Y esos grandes hombres de Dios están esperando esa corona. También nosotros esperamos una corona. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo lo estoy manejando? Porque cada uno tenemos nuestra relación personal con Dios. Hermano querido, que Dios bendiga la vida de cada uno de nosotros y que Dios realmente haga resplandecer su luz sobre cada uno de nosotros, hermano, en este día. Hermano querido, seamos como Juan, preparemos el camino de la segunda venida de Cristo. Dios nos llamó para eso, Dios nos llamó para ese propósito. Por tanto, ir y hacer discípulos. Por tanto, ir y predicar a toda criatura, dice. Por tanto, ir. Ese es el propósito de cada uno de nosotros. Sigamos orando para que Dios nos dé fuerza y podamos anunciar a otros, ¿sí? Hermano, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, ¿sí? Vamos a hacer una oración, ¿sí? Vamos a terminar y vamos a alabar a nuestro Dios como Dios manda, ¿sí? Así que
Vamos a orar, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor amado, te damos gracias Señor, porque tú, Señor, nos demuestra que su pueblo remanente va a tener el espíritu de Elías, Señor, en la cual queremos todos nosotros, en la cual no podamos doblegarnos a ninguna dificultad, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, bendice a cada uno de ellos. Gracias por la visita que tenemos, Señor. Bendiga a cada varón, Señor. Sea bendecido por ti, Señor. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a estudiarla. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Vamos a terminar con una